hoy nuestro tema será las señales del regreso de Cristo. Y este tema lo inicia el Señor Jesucristo a causa de unas preguntas que le hacen sus discípulos. Y esas preguntas las motiva en ellos la respuesta que el Señor Jesús da a sus palabras de admiración con respecto a los edificios del templo. Dice Mateo 24:1 que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en el capítulo 13 de Marcos, versículo 1, nos dice que le dijo uno de sus discípulos, o sea, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, son palabras de admiración. Los evangelios son complementarios. Tenemos a 4 testigos de la vida del Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno, guiado por el Espíritu Santo, menciona las cosas como él las vio. Y a veces unos dicen algo que no dicen los otros. Por eso es bueno que siempre que leemos un pasaje en los evangelios, busquemos si hay pasajes paralelos, es decir, pasajes que hablen de lo mismo y que están en los otros evangelios, para compararlos y entonces tener una visión más completa del asunto que allí se menciona. Por ejemplo, aquí Mateo pues dice nada más que los discípulos se le acercaron, pero Marcos dice que hubo uno que fue el que mostró esta admiración por los edificios del templo. Y cuando este discípulo le dijo, mira qué piedras y qué edificios, en Mateo 24:2 se nos dice que Jesús contestó, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La respuesta de Jesús evidentemente impactó a los discípulos y se quedó en sus mentes, de tal manera que yéndose de ahí con él al Monte de los Olivos, cuando ya estaban allá con él, dice Marcos 13:3, que 4 de ellos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, lo llevaron aparte y le preguntaron, dice Mateo 24:3, dinos cuándo serán estas cosas. Esta pregunta está muy dirigida a el hecho de que de aquellos edificios no quedaría piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese momento ellos le hacen 3 preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Y ellos aquí están esperando que se les dé una fecha. La pregunta ¿cuándo? Es tal día, a tal hora, tal año, etc. Pero en las otras preguntas que presentan, ahí no dicen cuándo, sino dicen danos una señal que nos indique que tu venida está cerca. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Esto equivale a decir qué señal vamos a tener que nos indique que tú ya vas a inaugurar tu reino. Porque el fin del siglo es el fin de esta época para dar lugar a otra época diferente. O sea, hoy en el mundo gobiernan, valga la redundancia, los gobiernos humanos. Pero esto va a terminar, o sea, hay un fin para esto, para dar inicio a un gobierno diferente, a un gobierno que es del cielo, a un gobierno que está dirigido por el Señor Jesucristo, que tiene sus características que siempre hemos querido ver en el mundo y nunca hemos encontrado, de justicia y de paz y de abundancia y de todas las necesidades de los seres humanos cubiertas. Todo eso lo vamos a ver en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo vas a venir a inaugurar tu reino? Y es aquí entonces cuando Jesús empieza a dar respuesta a las preguntas que ellos le hicieron, señalando
o mostrando cuáles son las señales que anunciarán la cercanía de estos acontecimientos. Y vemos entonces y vamos a considerar en primer lugar, ¿por qué dejar señales? Y la respuesta pues puede ser muy sencilla. ¿Por qué dejar señales? Pues porque las señales nos mantienen alerta. Hoy en día se utilizan señales para recordarnos algo y para movernos a estar preparados. Por ejemplo, la aparición de adornos navideños en las calles o en las casas nos indican que está próxima ya la celebración de la Navidad. Y aunque la fecha de tal celebración es fija y es conocida, pues los comerciantes y las autoridades quieren que no se nos olvide y que nos preparemos, que vayamos a las tiendas a comprar todos los regalos que vamos a obsequiar. Y entonces ponen señales que nos estén recordando la fecha que se aproxima. Las señales se utilizan también para reconocer algo o a alguien que no se conoce. Yo recuerdo que una vez en la Ciudad de México, yo no estuve en nuestra congregación porque me habían invitado a predicar en otro grupo, de nuestros grupos allá en México, y entonces hubo un visitante allí en la congregación. Y estuvo allí, no estaba yo, preguntó pues quién era el responsable del grupo, le dieron mi teléfono, entonces me llamó porque quería platicar conmigo. Entonces quedamos de vernos en un restaurante y yo no lo conocía a él ni él me conocía a mí. Entonces le dije, mira, voy a llevar una Biblia en la mano, ¿sí?, para que me identifiques. Y entonces pues esa fue la señal para que me conociera, para que supiera quién era yo. Y sí, nada más entré al restaurante con la Biblia en la mano y de pronto una persona en una mesa me dijo, yo soy, ¿verdad? Entonces las señales se utilizan para eso. O también para saber que algo que buscamos está cerca, ¿verdad? Hay personas que dependen mucho de las señales en ese sentido, ¿no? Que tú les das una dirección para ir a un lugar y dicen, no, dime algo que hay ahí cerquita, ¿sí? Para que cuando yo lo vea diga, ya estoy cerca. Entonces dime eso, y eso lo utilizamos mucho. El uso de señales es común en la vida diaria. Lo vemos, por ejemplo, en las carreteras y avenidas de la ciudad para advertirnos de nuestra próxima salida. De hecho, las señales, cuando están bien colocadas, pues son de gran ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención en Estados Unidos que te avisan que faltan 3/4 de milla, falta media milla, falta 1/4 de milla, la siguiente salida, ¿sí? Entonces, pues ya de plano, si te pierdes, es que pues vas muy distraído, ¿verdad? Y siempre me llamaba la atención porque yo viví 5 años en la Ciudad de México y pues ahí cuando te dicen, aquí a la vuelta, pues ya te pasaste. O sea, no te van avisando con tiempo y a veces ni siquiera hay señales. Yo recuerdo también haber escuchado, por ejemplo, a mi madre decir muchas veces en mi infancia, el cielo está aborregado, quiere decir que va a ser frío, o sea, una señal. Hoy esta frase se utiliza, estaba yo viendo que se utiliza, pero la gente dice el cielo está aborregado, va a haber un temblor, de acuerdo a otras experiencias me imagino que se han tenido. Y bueno, pues ¿quién no ha oído aquello de que me duele la rodilla y sé que va a ser frío? ¿Verdad? O sea, pues es una señal. Entonces las señales son comunes. También en los días del Señor Jesucristo era común el uso de señales. Por eso los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para pedirle que les diera una señal que les indicara que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Evidentemente, sus intenciones no eran las de saber si era o no el Mesías. Ellos no creían que fuera el Mesías. Ellos lo rechazaban como el Mesías. Pero entonces se acercan y le piden una señal con el propósito no de saber, sino de ponerlo a prueba. Jesús lo sabía y también sus discípulos. Por lo cual Lucas menciona en el capítulo 16, versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Esto es ponerlo a prueba, para tentarle.
y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y Jesús entonces les contestó, señalando su hipocresía, al decirles en el capítulo 16, versículos 2 y 3, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sí? Jesús había dado suficientes señales de su condición de Mesías. No tenía que darles una señal en particular. Por eso cuando Juan el Bautista, estando encarcelado, habiendo sido encarcelado por Herodes, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de llegar o de venir, o si tendrían que esperar a otro. Una duda que algunos dicen, oye, pero ¿por qué Juan tuvo esta duda en ese momento? Bueno, porque probablemente al ver que Jesús no se pronuncia como rey, no instaura ningún reino, entonces es donde viene la duda. ¿Por qué lo mencionamos en alguna de las otras predicaciones? Porque ellos no supieron distinguir entre los 2 periodos que habría en la vida del Mesías, en donde en uno sería rechazado, sufriría y sería inclusive muerto, y luego otro periodo en el cual inauguraría su reino. Entonces, como ellos no supieron distinguir esas 2 partes, pues solo veían la que ellos querían, que era que Jesús reinara, o sea, que Israel regresara a su antiguo esplendor. Y entonces, pues viene la duda, va pasando el tiempo y no sucede nada de esto. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús entonces en Mateo 11, versículos 2 y 3, pues les responde mencionando las señales que estaban sucediendo, las cosas que él hacía y que así lo demostraban, porque cumplían con la profecía acerca de su advenimiento. Versículos 4 y 5 dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esto que él dice es tal y como lo mencionaba Isaías 61, 1 y 2. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces ahí está lo que dice la profecía, ahí están las señales que Jesús está haciendo. Entonces Juan recibe el mensaje de que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces aquí vemos el por qué dejar señales. Las señales es común el utilizarlas y en Israel estaban acostumbrados a estas cosas. Entonces, aunque los judíos tuvieran señales claras para reconocer al Mesías, sin embargo no lo hicieron, sino que negaron que Jesús lo fuera y lo rechazaron. Las señales estaban allí, pero probablemente no eran las señales que ellos deseaban y por lo tanto lo rechazaron. En segundo lugar, primero, ¿por qué? ¿Por qué dejar señales? En segundo lugar, las señales, ¿qué demandan de nosotros? ¿Qué demandan de nosotros las señales? Las señales demandan de nosotros primeramente que tengamos conocimiento de ellas. Es decir, que conozcamos las señales. Un ejemplo que me parece muy ilustrativo al respecto es la experiencia por la que pasamos cuando vamos a tramitar nuestra licencia de conducir. Porque una de las cosas o uno de los exámenes que hay que pasar precisamente es el conocimiento de las señales. Si tú ves una señal en donde hay 2 niños dibujados, pues tienes que saber que estás pasando por una zona escolar y que entonces hay una velocidad límite para ir por esa zona. Si tú vas por una carretera y ves una señal donde se ve un automóvil y unas líneas zigzagueantes abajo de las llantas, sabes que adelante
hay posibilidades de que te encuentres con un pavimento resbaladizo, probablemente porque llovió y luego bajó la temperatura y hay hielo en la carpeta asfáltica, y entonces tú ves la señal y tienes cuidado, entonces amenoras la velocidad, sabes que frenar ahí en ese momento es muy peligroso, etc. Entonces ahí nos damos cuenta que es importante conocer las señales, y te van preguntando, ¿qué haces tú cuando ves este letrero? Y ahí tienes que saber exactamente, tienes que conocer la señal, si no, no sabes qué es lo que vas a hacer. Por tanto, nosotros debemos conocer las señales del regreso de Cristo y estar alerta, preparados, apercibidos. El apóstol Pablo se preocupaba de que los creyentes, sus discípulos, tuvieran ese conocimiento. Por eso, con respecto a los tesalonicenses, él se manifiesta seguro de que ellos tenían el conocimiento necesario al respecto y que él no tenía nada de qué preocuparse. Por eso les escribió en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 6, diciéndoles: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Entonces, él sabe que ellos tienen el conocimiento. Y un conocimiento, pues muy importante, es el que se nos da por medio de esa frase, que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo un ladrón va a llegar. Porque tienes que estar siempre listo, checar tus puertas que estén bien cerradas, tus ventanas que estén protegidas, hacer todo lo necesario. Y cada vez van saliendo nuevas formas de protección, ¿no? Esos focos que puedes poner afuera para que se enciendan con el movimiento de una persona, por ejemplo. Otros que se van encendiendo conforme se va haciendo oscuro el día. Todo eso son cosas que el hombre tiene para tratar de no ser sorprendido por una persona indeseable, en ese caso por un ladrón. Ahora, ¿por qué se representa al Señor Jesús como un ladrón con esta comparación? Porque él viene, como lo vimos la vez pasada, en su primera etapa, hasta las nubes solamente, para llevarse a su iglesia, para llevarse a todos los creyentes, como si fuera un robo el que está haciendo, ¿no? Por eso el énfasis, que él viene como ladrón en la noche, para llevarse lo que es suyo. En ese caso no es un ladrón, viene por lo que es suyo, por lo que él compró con su preciosa sangre, pero además viene cuando la gente no lo espera. Pero eso debe ocurrirle nada más a los incrédulos, no a nosotros, porque dice el apóstol Pablo, nosotros somos de la luz, no somos de las tinieblas, para que a nosotros también nos sorprenda. Por ejemplo, si Jesús viniera hoy, ¿a ti te sorprendería? ¿Te encontrarías preparado o estás desprevenido? A lo mejor tienes muchos planes y entonces la venida de Jesús frustraría tus planes y dirías, ¿cómo? ¿Cómo que viene hoy? ¿O cómo que ya vino? Bueno, si estás aquí y te dicen que ya vino, pues aguas, ¿verdad? Entonces quiere decir que te quedaste, que no eras parte de la iglesia. Ser parte de un grupo cristiano no es ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es tener a Cristo en el corazón. En el momento en que tú te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo te inserta en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una iglesia invisible que está por todo el mundo y que está también a través del tiempo, porque forman parte de ella los cristianos que ya han muerto. Entonces, si somos del cuerpo de Cristo, cuando Él venga vamos a desaparecer. Así, simplemente, nos vamos a ir. Y entonces el mundo no va a saber qué pasó. Ellos buscarán alguna explicación y no dudo que
encuentren una o muchas explicaciones para dar. Pero la verdad de las cosas es que se habrán quedado porque rechazaron al único que los podía salvar. Los cristianos verdaderos somos de la luz, tenemos la palabra de Dios con nosotros, tenemos al Espíritu de Cristo viviendo en nosotros permanentemente, somos de la luz y el día de su regreso no nos debe sorprender, porque conociendo las señales de aquellos acontecimientos, estaremos preparados, estaremos despiertos, velando. Fíjense que cuando vemos las señales que el Señor Jesús mencionó, pues vemos que muchas de ellas han existido de siempre. Claro que para que algo sea señal, tiene que ser que llame la atención. Entonces, por eso las señales se busca pues, que tengan cierto color, que tengan cierta forma, para que entre todo lo que hay alrededor que pudiera confundirse, sobresalgan y nos muestren que son la señal que estamos nosotros buscando. Pues las señales, como son las guerras, los rumores de guerras, las pestes, las sediciones, todo esto ha existido siempre, pero está habiendo un incremento. Hoy en día estamos viendo que eso se está incrementando. Tiene que ver mucho también con los medios de comunicación, porque hoy nos enteramos de todo muy rápidamente, no importa dónde esté pasando, y somos conscientes de que hay temblor en un lugar y en otro, y de que en tal lugar surge una enfermedad que está matando a mucha gente, y así sucesivamente. Entonces, no deben de sorprendernos, no debiera sorprendernos la venida de nuestro Señor Jesucristo si conocemos las señales. En segundo lugar, ¿qué demandan de nosotros las señales? Aparte de conocimiento, que las conozcamos, que estemos apercibidos, es que estemos preparados. Y entonces, la preparación que debemos tener para su regreso es la de estar despiertos. ¿Qué pasa cuando tú vas manejando hacia un lugar que desconoces, que no sabes precisar, pero que estás esperando una señal que te dieron, que te dijeron que cuando vieras esa señal, estabas ya muy cerquita? Pues tienes que ir muy alerta, tienes que ir muy preparado, no puedes dormitar, no puedes ir platicando y distraído, porque entonces cuando acuerdes, pues ya se pasó la señal. A mí ahora que no veo muy bien, pues eso me pasa muy frecuentemente, trato de despistarlo, ¿verdad? Pero sí me pasa. Pati pues es un copiloto que siempre va ahí hasta antes de que, bueno, me dice antes de que lleguen las cosas y todo, a veces con demasiada anticipación, y no me gusta tanto, tampoco, no crean, pero el otro día le pongo un 100, no habló en todo el viaje que veníamos del otro lado de la casa, y dije yo, se va aguantando, estoy seguro que se va aguantando, porque yo soy consciente. Por ejemplo, que de pronto iba así, me pasé de una salida y ahí sí me dijo, ¿a dónde vamos? Entonces dije yo, ya me pasé, ¿verdad? Y dijo, sí. Ok. No, pues ya sabía por dónde me iba a ir porque ya me había pasado, ¿verdad? Pero sí, yo le digo, dime, no hay problema, dime, nada más, no me lo digas con pánico, porque un día me va a dar un infarto, ¿sí? Porque si de pronto, cuidado, ¿qué? Pues ¿a quién voy a matar o qué? No, cuidado con aquel señor que está allá parado que va a atravesar. Pues sí, está bien, hay que ser prevenidos, sí es cierto. Entonces las señales son para eso, precisamente para que estemos alerta, porque si nos distraemos o si no vemos bien, como en mi caso, pues lo más probable es que la señal se nos pase y ni cuenta nos dimos. Entonces es importante evitar todas aquellas cosas que nos adormezcan, que nos distraigan. El Señor Jesucristo tuvo cuidado de ilustrar la actitud de un cristiano apercibido, de un cristiano preparado, y mencionar aquellas cosas que le pueden adormecer espiritualmente. Y podemos ver esto claramente en Lucas capítulo 21, versículos 28 al 36, donde Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Fíjense, imagínense que van en la carretera buscando, esperando la señal que les indicará que ya van a llegar al lugar donde se tienen que salir de la carretera. Entonces ustedes van manejando y cuando ven la señal,
listos, ¿no? Erguíos y levantad la cabeza para que vean bien, ya sigue la salida, ahí viene ya la salida, la señal te lo está indicando. Jesús dice que cuando vean estas cosas, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, en otras palabras, estad alerta, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Fíjense cómo habló acerca de su venida, pero ellos también preguntaron cuándo será el fin del siglo. Y aquí él les dice, ya va a estar cerca el reino de Dios. Está contestando las 3 preguntas que le hicieron. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. ¿Sí? O sea, hay que estar viendo las señales, pero hay que estarnos viendo también a nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué más claridad necesitamos? Estas palabras del Señor Jesús deben impactar nuestras vidas y hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Estoy listo realmente? ¿Estoy preparado? ¿Estoy observando las señales? ¿O he permitido que estas cosas que se mencionan aquí, glotonería, embriaguez, afanes de la vida, vengan sobre nosotros y nos adormezcan y nos distraigan? Sí, tal vez nosotros no tenemos ya problema con la embriaguez, gracias a Dios. La glotonería normalmente la relacionamos con la comida. Y fíjense que una vez una persona dijo, oye, los cristianos ni fuman ni toman, pero ¿cómo comen? Y sí, como que ahí es donde nos desquitamos, ¿no? Y ¿saben qué? Estaba viendo yo pensando el otro día, la glotonería tendrá que ver solo con la comida, porque la glotonería de lo que habla es de un exceso, es de no estar satisfechos y querer más, ¿sí? Y eso pasa, fíjense, obviamente pasa con los alimentos, que en realidad ya te sientes lleno, pero el sabor quieres seguirlo disfrutando y entonces puedes seguir comiendo por esa razón, no porque no estés lleno o no hayas tenido ya suficiente. Por eso nos gustan mucho los buffets, ¿no? Ahí vamos y luego decimos, oye, me costó tanto y no desquitarlo. Sí, ese es un pensamiento muy común, entonces éntrale duro, ¿verdad? Y luego nos invitan a un lugar muy, muy caro y entonces te sirven unas cositas así. Es que es gourmet. Pues sí, está bien, pero pues yo no lleno con esto de aquí a los tacos. Ya, y eso, el que me está oyendo y sabe a qué me refiero, ya sabe, ¿eh? Entonces, el hecho es que la glotonería tiene que ver con cualquier cosa. O sea, exceso de trabajo, por ejemplo. Exceso de bienes materiales. Tengo y quiero tener más. Tengo este teléfono, pero quiero el más nuevo, ¿sí? Quiero este carro está funcionando bien, pero no, ya me gustó otro que vi por ahí en la agencia, entonces yo voy a luchar por tener ese otro. Puede haber glotonería en todas las cosas, no nada más en la comida. Así es que estemos alerta con eso, ¿sí? Tiene que ver con todo. Entonces dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, que aquí lo podríamos también considerar con aquellas cosas que te distraen, que te perturban, que no te hacen estar en tus 5 sentidos, en control de las cosas, sino que te llegan a controlar a ti. Y obviamente pues los afanes de la vida que se mencionan aquí, que también es común que nos distraigan, que estemos más pensando en las cosas que necesitamos hacer que en las cosas de Dios
que en las cosas espirituales, que en predicar el evangelio y ganar las almas, etc. Entonces, la actitud que debemos tener, ¿cuál es? Velad, pues en todo tiempo, orando, en todo tiempo. Velad pues, orando en todo tiempo. O sea, lo que te puede mover a mantenerte despierto es la oración. Estar orando siempre. No nada más en la reunión de oración, no nada más al dar gracias por los alimentos. Siempre debemos mantenernos en un espíritu de oración internamente. Para orar no necesitamos ponernos de rodillas, no necesitamos cerrar los ojos, podemos hacer cualquier cosa y al mismo tiempo estar orando al Señor, dándole gracias o pidiendo las cosas que necesitamos. Pero tengamos muy claro que no hay fecha para el regreso de Cristo, solo señales de su regreso. Ya lo mencionamos antes, no permitamos que alguien nos engañe, porque Jesús dijo muy claramente en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En tercer lugar, las señales demandan de nosotros, primero, conocimiento, dijimos, también estar apercibidos, pero también demandan de nosotros que hagamos su voluntad, que estemos haciendo su voluntad. El Señor Jesucristo fue muy enfático al respecto, y aún un poco antes de ascender al cielo, después de haber resucitado y aparecido a los discípulos durante 50 días con pruebas que no dejan lugar a dudas de su resurrección, sus discípulos lo volvieron a cuestionar con respecto al establecimiento de su reino, diciéndole en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó categóricamente en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, una persona que pretenda saber el día, que ya lo calculó y que ya se dio cuenta de cuándo va a ser, porque hay muchas personas que intentan hacerlo. Ahorita en lo que leímos de Lucas, vimos un ejemplo que da Jesús donde dice que consideremos la parábola de la higuera, que cuando empiezan los brotes es que ya está cerca el verano. Bueno, algunos de ahí hay toda una controversia de qué significa la higuera, ¿no? Entonces dicen, la higuera significa Israel. Y entonces, como Israel dejó de ser un estado en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito entró y destruyó la ciudad y fueron esparcidos los judíos por todo el mundo, y luego volvió a ser un estado de Israel otra vez en 1948, entonces la gente dice, ese es el renacimiento de la higuera, esos son los brotes de la higuera. Nada más que como Jesús dijo adelante, no pasará esta generación sin que estas cosas sucedan. Entonces viene la situación de que dicen, bueno, en la Biblia una generación dura entre 70 y 80 años, basados en el hecho de que dice la Biblia que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80, entonces entre 70 y 80. Si se lo sumamos a 1948, pues nos va a dar que Jesucristo va a regresar el 2018 o el 2028. Bueno, el 2018 pues ya no. Entonces ya si le sumaron 70, 2018. No llegó. Bueno, entonces otros 10 por los 80, entonces 2028. Pero ¿cuál es el sentido de estar haciendo algo que es contrario a lo que el Señor Jesucristo dijo? Y que además, en todo caso, ¿en qué nos ayudaría? Fíjense una cosa, cuando lo único que tenemos son señales, tenemos que estar muy alerta. Pero cuando sabemos con precisión las cosas es cuando decimos, hombre, oye, arréglate ya, pues, hombre, va a venir a las 5, dijo que a las 5 y apenas son las 4:30. Entonces, pero ya báñate y arregla. No, hombre, yo en un ratito me voy a, porque como sé cuándo va a llegar, es muy fácil hacer desidia. Entonces, cuando hay nada más señales, entonces ahí tenemos que estar alerta, no hay otra. Yo creo que fue muy sabio Dios cuando no dio una fecha para su regreso, ni para que estas cosas acontecieran, sino solamente señales para que estemos alerta. Jesús entonces les contestó, cuando ellos le preguntaron si establecería el reino de Israel en ese tiempo, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero no solamente les dijo lo que no les tocaba, no les toca a vosotros,
también les dijo lo que sí les tocaba. ¿Y qué era lo que les tocaba? Que fueran sus discípulos, que fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. Y para lograrlo, serían capacitados por el Espíritu Santo no muchos días después. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces fíjense, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero me seréis testigos. Esta es la parte que sí les toca, ¿sí? Y para esto, dentro de no muchos días, seréis capacitados por el Espíritu Santo, conforme a la promesa que les había hecho, y que está en el capítulo 1 de los Hechos, versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, lo que sí nos toca es estar preparados para su regreso, haciendo su voluntad. Y su voluntad es que seamos sus testigos. Y para ilustrar esto, el Señor Jesús dijo a sus discípulos una parábola en el contexto de aquella época. Una parábola que se encuentra en Lucas 12, del 35 al 38. Y muestra cómo un siervo debe esperar la venida de su Señor si no quiere que la venida de su Señor lo tome descuidado. Para lo cual, ¿qué hace el siervo? Se encuentra vestido. No está sin prepararse para salir a contestar la llamada de la puerta de cuando llegue su Señor. Que luego nos pasa, ¿no? Que tocan, ¿quién sale? Sal tú, no, hombre, yo ando en pijama, y tú, no, pues yo también. No hay nadie que esté preparado para salir. Entonces, si tú dices, va a llegar alguien a mi casa y tengo que salir a abrirle, pues oye, lo mejor que puedo hacer es ya vestirme y estar ya preparado para salir. Y en esta parábola precisamente nos damos cuenta que el siervo está vestido, tiene su lámpara encendida, no anda buscando por todas partes a ver dónde quedó la lámpara, y está listo para atender a su Señor tan pronto regrese. Esta parábola suscitó en sus discípulos una pregunta que está en Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Jesús le dio una respuesta que nos muestra que la enseñanza de esta parábola aplica a cualquiera que tiene una responsabilidad y que va a tener que dar cuenta de su responsabilidad. Dice Lucas 12:42 y 43, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces nosotros, ¿qué nos toca? Ser sus testigos, ¿sí? Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Les dio una parábola para decirles, miren, así como este siervo fue tan diligente que estaba ya vestido con su lámpara encendida, esperando el regreso de su Señor para abrirle la puerta, así también debemos estar nosotros preparados para dar cuenta de nuestra tarea. Finalmente, ¿cuáles son las señales que anuncian su regreso? O sea, ya tenemos por qué se dejan las señales y qué demandan de nosotros las señales. Ahora, ¿cuáles son las señales de su regreso? Cuando el Señor Jesús empieza a contestar las preguntas de sus discípulos, las que le hacen ahí en el Monte de los Olivos, inicia por la segunda de aquellas preguntas. La primera fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la segunda fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Yo creo que lo hace así porque finalmente su regreso es el detonador de los acontecimientos proféticos más importantes. Una persona lo dijo hace mucho tiempo, el siguiente evento en el calendario de Dios es el regreso de Jesucristo por su iglesia. Cuando Cristo regrese por nosotros y nos lleve con Él, entonces empiezan a desarrollar todos los demás acontecimientos. Por ejemplo, la manifestación del anticristo. Dice, no se manifestará porque al presente hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La presencia
del Espíritu Santo en el mundo, habitando en los creyentes. Cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo juntamente se vaya con ella, entonces el mundo quedará expuesto a la manifestación libre del enviado de Satanás, que es el anticristo. Entonces todo esto se empieza a desarrollar cuando Cristo inicia su regreso en su primera etapa. De ahí vienen muchas otras cosas más, de ahí el pacto del anticristo con Israel, de ahí el rompimiento del pacto del anticristo que había hecho con Israel, la persecución de los israelitas, la conversión de todo Israel, porque un día, dice la Escritura, todo Israel será salvo. O sea, llegará un momento en los días de la tribulación en que todo Israel, perseguido por el anticristo, se entregará al Señor Jesucristo. Y luego el regreso de Cristo para reinar, para inaugurar su reino milenial, el juicio de las naciones, etc. Todos estos acontecimientos son posteriores al inicio del regreso de Jesucristo. Por eso él trata con esta pregunta, yo creo, en primer lugar. Y todas estas cosas que están mencionadas como señales funcionan tanto para el regreso de Cristo como para las demás cosas. O sea, vemos que se repiten. No nada más son señales para un evento, sino las mismas vienen siendo señales para también todos los demás eventos. El regreso de Cristo es tan importante que Satanás va a tratar de falsificarlo. Jesús mismo lo advirtió a sus discípulos. Ahí en Lucas 21, 4 al 8 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, lo cual significa que las cosas se pondrán peores después de esto. Ahora, una de las cosas que podemos observar es que las señales, lo que les decía ahorita, que Jesús menciona que marcan la proximidad de su venida, son las mismas que anuncian la destrucción de Jerusalén. Guerras, rumores de guerras, sediciones, pestes, hambres, terremotos. Y les dijo, es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, esto lo hemos venido viendo a través del tiempo. Por eso, los cristianos del primer siglo pudieron estar perfectamente preparados para el regreso de Cristo. Fíjense todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Más de 2000 años. Y sin embargo, esta verdad de velar aplicaba para ellos también. ¿Y por qué la invitación a velar estando tan lejos los acontecimientos? Bueno, porque había suficientes señales durante ese tiempo como para hacer que los cristianos permanecieran alerta. Entonces, por eso es el uso de las señales. No tienen caducidad. No podemos decir si esto ya está próximo a suceder. Por ejemplo, yo recuerdo hace, no sé, son 20 años o cuando fue cuando se inició el mercado común europeo, ¿no? Pero supuestamente iba a estar formado por 10 naciones. Y como en Daniel hay una profecía que habla de 10 cuernos, de 10 reyes, de los cuales sale uno que viene siendo el anticristo, entonces decía, ya se está formando aquí en el mercado común europeo, ya se está formando los 10 cuernos, ya, pero ¿cuánto ha pasado? Y finalmente no sé si permanece el mercado común europeo, ya se desbarató, unas naciones se separaron, en fin, no podemos precisar. Si pudiéramos precisar, pues entonces no tendría sentido el decir que el día y la hora nadie lo sabe. Si no podemos precisar. Sí nos pueden llamar la atención todas estas cosas, como hoy, por ejemplo, la pandemia, pues llamó mucho la atención de la gente. Dice, estas son las pestes de que habla la palabra de Dios. Sí, es cierto. Pero eso no significa que podemos decir cuándo Cristo va a regresar. Solamente podemos recordar que hay que estar alertas. La pandemia lo indica. El mundo ha vivido bajo la amenaza, después de 2 guerras mundiales, bajo la amenaza de una tercera guerra mundial, la zozobra
de que esta guerra fuera una guerra nuclear, que propiamente no habría vencedores y vencidos y terminaría con toda la humanidad. Lo cual sabemos los cristianos, y creemos lo que dice la Biblia, no va a suceder. Porque hay acontecimientos específicos que requieren que exista la humanidad y que requiere que exista Israel. Por eso Israel, aunque su único aliado propiamente es Estados Unidos y tiene puros enemigos, ahí está todavía preservado como país, porque Israel es un factor importante en los acontecimientos futuros. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas y nada va a suceder que no esté previsto por Dios. Ciertamente esta pandemia ha sido terrible. Estaba viendo yo que se estima que murieron 6,5 millones de personas en el mundo, pero la Organización Mundial de la Salud dice que esos son solamente los reportados, pero que tomando en cuenta los no reportados son como otros 9 millones, total que murieron como 15 millones en el mundo. Es una cosa tremenda, aunque a lo mejor con el tamaño de la población ahora, pues a muchos se les haga, no hombre, pues no es nada en comparación con todos los millones que habitan el planeta. También la guerra entre Rusia y Ucrania ha levantado de nuevo una ola de terror por la amenaza de una guerra mundial. Años atrás solo existía la bomba atómica, pero el hombre va perfeccionando sus armas letales cada vez para destruir más. ¿Y qué solución tiene el hombre? El hombre hoy tiene la esperanza de los tratados entre los países para eliminar las armas nucleares. Pero recuerdo cuando veo estas cosas, recuerdo aquella persona que dijo que si desarmaras totalmente a los hombres, se matarían a puñetazos. O sea, no necesariamente se requiere esto para que el hombre manifieste su odio hacia sus congéneres. Entonces, la verdad de las cosas es que la única solución es el regreso de Cristo. Y todo se está preparando para eso, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En 1945 solamente Estados Unidos poseía la bomba atómica. Hoy 9 países en el mundo poseen armas nucleares. Y encontramos que el hombre pues ha desarrollado nuevas armas. La bomba de hidrógeno es miles de veces más poderosa que la bomba atómica que se explotó en Hiroshima. Y ahí en Hiroshima, fíjense nada más los estragos, no solamente del momento. Los científicos calculaban que los efectos de la radioactividad vendrían afectando a la población durante 20 años, pero han pasado 75 años casi y siguen habiendo miles de personas atendidas por enfermedades, nuevas patologías inclusive, que vienen por causa de la radioactividad. Entonces, si aquella bomba hizo esos estragos, imagínense una bomba 4,000 veces más poderosa. Esto es algo que el hombre no quiere tomar en cuenta, pero que finalmente es la raíz de todos los males, es el pecado. Y dice Santiago capítulo 4 versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Pues del deseo expansionista de los Estados Unidos, o del deseo expansionista de Rusia, o de los que producen petróleo. No, las guerras vienen y los pleitos de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Esto es lo que mueve todo. Todo lo demás es el resultado de esto, de las pasiones que combaten en los miembros de los seres humanos, de su pecado. Esto es algo que el hombre, si lo tomara en cuenta, encontraría sin lugar a dudas que la única solución a todos sus problemas temporales y eternos es solamente el Señor Jesucristo. Y es precisamente una de las señales que Jesús dio de la proximidad de su venida y del fin del siglo. Y esto es la proliferación de la maldad, la proliferación de los pecados. Algo de lo que somos testigos hoy en día. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, hablando de aquellos tiempos, de los tiempos postreros, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense dónde está la raíz de todos los problemas. Avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Es una característica que vemos hoy. La gente, los que cometen asesinatos, son implacables. No se detienen ante mujeres y niños. No se detienen para manifestar su sadismo al matar a las personas y exhibir las cosas que están haciendo. El otro día veíamos un documental de una persona que daba testimonio diciendo que él había estado presente en el lugar donde acababan de matar y destazar a otros dos, y estaban ellos riéndose, ahí los que lo habían hecho, bañados inclusive con la misma sangre de sus víctimas. Implacables, calumniadores, intemperantes, sin control, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, porque inclusive esto lo estamos viendo que ocurre con gente inclusive religiosa, líderes religiosos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus vidas la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, evítalos. Entonces, son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, y es precisamente el hecho de que el amor se haya enfriado, el amor de muchos se enfriará. La falta de amor, lo que produce la criminalidad y produce la impunidad, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos 13:10 que el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces podemos deducir con mucha sencillez, con mucha facilidad, que si algo falta en nuestra sociedad es amor precisamente. Si hubiera amor, no pasarían las cosas que estamos viendo. Pero habiéndose enfriado el amor, las gentes se guían por la avaricia, la ambición, sin importar el daño que les causen a los demás. El mundo actual está dominado por la maldad, la violencia y el materialismo, exactamente como sucedió en los días de Noé y en los días de Lot. Y así fue predicho por el Señor Jesús en Lucas 17:26-30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estas cosas no son malas, pero son las cosas, las únicas que a los hombres en un momento dado les interesan. Hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces todo el escenario, ahí lo tenemos, está preparado exactamente. Por eso sabemos que su venida está mucho más cerca que cuando creímos. Mucho más cerca. De modo que si tomamos en cuenta las señales que Jesús dejó para que estuviéramos conscientes de la proximidad de su regreso, tenemos que entender que su regreso, que desencadenará los acontecimientos que Cristo mencionó, está a la puerta. Y entonces la pregunta, o las preguntas que debemos hacernos es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para recibirle? ¿Están ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas? ¿Estamos haciendo la tarea que nos toca? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, debemos recordar las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dice en Mateo 24:42-44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo está por llegar. Debemos estar preparados, apercibidos, ceñidos nuestros lomos, listos para salir en cualquier momento. No hay nada peor que ver que está llegando la hora en que tenemos que irnos y alguien nos dice, espérame tantito, es que no estoy listo, porque eso nos va a hacer llegar tarde.
¿Estás listo para recibir a Cristo? ¿Le vas a rendir buenas cuentas? Yo creo que es tiempo en que nos animemos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Y el amor nos debe conducir a hablarles a otros acerca de Cristo. No perdamos ya más el tiempo, porque el tiempo está cerca. Los días son malos, están dominados por la maldad. Entonces redimamos el tiempo. Que Dios les bendiga.